Muy bien. Muy buenas noches, estimados participantes. Soy la doctora Cecilia Villarreal Magán y en estos momentos estamos aquí para presentar un evento muy importante, la presentación de nuestra ponente Mabel Cornejo, la magíster Mabel Cornejo, y ella nos va a presentar un webinar titulado La fisioterapia como herramienta en el tratamiento del paciente oncológico. Nuestra ponente María Cornejo Martínez es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, miembro de la Sociedad Fisioterapeutas en Quemados y Cirugías Plástica y Reconstructiva del Perú y de la Sociedad Peruana de Linfología y Linfodema del Perú, representante de Perú en el 6º y 7º Consenso Latinoamericano para el tratamiento del linfedema del Perú. Muy bien, después de esta presentación, le doy el pase a nuestra ponente Mabel Cornejo. Mabel. Muchas gracias, Cecilia. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me reciben todos? ¿Me están Sí, sí te escuchando? escuchamos. Buenas noches. Muy bien, listo, gracias. Buenas noches con todos. Es un placer estar con ustedes el día de hoy, esta noche, para hablar un poco sobre lo que manejamos desde hace 30 años, que son los pacientes oncológicos. Aquí en Perú, hemos sido una de las primeras, o la primera en manejar los pacientes oncológicos. Tenemos una amplia experiencia en el manejo de estos pacientes. Y con mucho orgullo y con mucho placer tengo que admitir que a lo largo de estos años, la fisioterapia se ha venido posicionando como una herramienta fundamental en el tratamiento de los pacientes oncológicos. Cuando inicié, fue gracias a un gran cirujano, un gran maestro, el doctor Luis León Atoche, que creyó, fue uno de los primeros en creer las bondades y las ventajas que representaba para sus pacientes la intervención fisioterapéutica temprana y oportuna. Fue gracias a él que empezó rehabilitación en el hospital o en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas. Y ya no está con nosotros, pero su hijo continúa con esa mentalidad de pensar que la fisioterapia es fundamental para el manejo, para la recuperación, para la prevención de complicaciones en este tipo de pacientes. Muy bien, vamos a empezar. Yo les rogaría, por favor, que si ustedes tienen alguna pregunta, la hagan en el momento. ¿No? De esta manera interactuamos con mucha mayor fluidez y no dejamos nada en el aire. Con toda confianza, pregunten, y estamos aquí para intercambiar opiniones e ideas con respecto a lo que ustedes también pueden estar manejando dentro de sus instituciones o en la actividad privada a estos pacientes oncológicos. Muy bien, empezamos. Lo primero que quiero resaltar es que lamentablemente el cáncer es una de las patologías que está en desarrollo a nivel mundial. Si, por ejemplo, con respecto al cáncer de mama, cuando yo inicié hace 30 años, hablábamos de pacientes o de mujeres perimenopáusicas, y cuando hablábamos de perimenopáusicas estábamos hablando de 50 o 55 años. Esto ha cambiado. Lamentablemente estamos hablando en promedio, por ejemplo, de mujeres de 40 años. ¿Qué implica esto? Primero, que ha habido un mayor número, mayor incidencia de cáncer a nivel mundial, y esto también ha obligado a que se tomen algunas medidas con respecto a los tratamientos oncológicos.
los tratamientos oncológicos han evolucionado muchísimo en estos últimos años, de tal manera de que ahora son mucho más selectivos. Y esta selección y esta intervención oportuna genera a su vez que exista mayor sobrevida por parte de los pacientes. Si antes hablamos de una sobrevida pequeña de unos cuantos años, ahora estamos hablando de una sobrevida media, ¿no? Que puede llegar tranquilamente 20, 25 años, etc. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2025, 1 de cada 5 personas va a desarrollar algún tipo de cáncer en su vida. O sea, imagínense 1 de cada 5 personas, ¿no? La mortalidad en el cáncer, ¿cómo está? En el año 2021, 10 millones de personas murieron a causa del cáncer. Va a llegar un momento que el cáncer probablemente vaya a desplazar a la primera causa de mortalidad a nivel mundial, que son las enfermedades cardiovasculares. El cáncer está equiparando en cifras a las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces, la mortalidad en el año 2021 ha sido de 10 millones de personas. 1 de cada 6 muertes en el mundo ha sido a causa del cáncer. En cuanto a la prevalencia, el cáncer lo vamos a encontrar más en países de ingresos bajos y medios, donde se genera el 70% de las muertes de los pacientes oncológicos. Es decir, en estos países, el 70% de los pacientes que son diagnosticados tienen una muerte temprana o tienen una mortalidad alta. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces en estos países el cáncer es detectado en estadios más avanzados. Número 1, no tenemos la cultura de prevención. Y número 2, nuestros hábitos de vida son más sedentarios. Tenemos una mala alimentación. Muchas veces estamos alimentándonos más con carbohidratos y grasas. Hay bajo consumo de vegetales y de frutas, ¿no? Se está recurriendo más a la comida rápida, a la comida chatarra, y básicamente falta la cultura de prevención. El 30% de los casos podrían ser curados si son detectados precozmente y si reciben tratamiento adecuado y oportuno. ¿El cáncer se cura? Sí se cura, si es detectado a tiempo. Ya quitémonos o pensemos que el cáncer no es sinónimo de muerte. Si es detectado a tiempo, esta patología es como cualquier otra, que puede llegar inclusive a la curación. ¿Puede prevenirse el cáncer? Por supuesto que sí. Para el desarrollo del cáncer tienen que haber factores genéticos y factores ambientales. Cuando hablamos de factores ambientales, nos estamos refiriendo también a los estilos de vida. Y ahí es donde calza perfectamente la actividad física y el ejercicio y una buena alimentación. El evitar el consumo de tabaco, el cuidarse de las enfermedades infecciosas recurrentes, por ejemplo, el papilomavirus, en las mujeres que produce el cáncer de cuello uterino, el Helicobacter pylori, que de gran incidencia, que es precursor del cáncer gástrico, que es uno de los cánceres que más afecta a nuestro país. Entonces, ¿puede ser prevenido? Por supuesto que sí. El 40% de los cánceres puede ser prevenido si se llevan medidas de estilo de vida saludables adecuados, ¿no? De todos los pacientes que tienen sobrevida, que llegan a una sobrevida media, el 90% va a desarrollar alguna secuela física o alguna secuela emocional, no solamente por la patología en sí, sino por los tratamientos también.
los tratamientos van a afectar de un modo significativo la funcionalidad del individuo. Nosotros somos especialistas del movimiento, somos profesionales del movimiento y con lo que trabajamos nosotros es con la funcionalidad del individuo. En el Perú, en el año 2020, esta es información de GloboCan, los cánceres que más se detectaron fueron el de próstata, el de mama, el de estómago, colorectal y de cervix o de cáncer de cuello uterino, que el cáncer de cuello uterino está en remisión gracias a la vacuna del papilomavirus. A nivel de hombres, el cáncer que más predomina o más prevalece en nuestra población es el de próstata, y en el de mujeres está desplazando al cáncer de cuello uterino el cáncer de mama. En el Perú, hubieron 69.849 nuevos casos en el año 2020. O sea, nuevos casos, que sumados a los que ya existían, nos daban una población de 175.090 personas que estaban sometidas a tratamientos oncológicos. Como les mencionaba hace un momento, el tratamiento oncológico ha evolucionado a lo largo de estos años. Y ahora estamos hablando de una sobrevida a 20 años. Esto es datos del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, que nos dice que, por ejemplo, a 20 años vamos a encontrar una sobrevida del 65% en las pacientes con cáncer de mama, una sobrevida del 70% en los pacientes con cáncer de vejiga, del 80% en las pacientes que tienen cáncer de útero y el 90% en tiroides y testículos. Entonces, estamos hablando de pacientes, de una población que a 20 años todavía va a estar y que de una u otra manera se va a ver afectada por las secuelas que pueda dejar el tratamiento oncológico. En el Perú, como les había mencionado, la mayor sobrevida, miren, esta es una prevalencia estimada de cáncer de 1, 3 y 5 años en el Perú. ¿Quiénes son los que tienen mayor sobrevida? ¿No? O el cáncer de mama. Y en los hombres vamos a encontrar bastantes pacientes con cáncer de próstata. Existen en este momento, más de 46.000 casos nuevos al año. Lamentablemente, de estos nuevos casos que son detectados anualmente, el 75% ya llega con un cáncer avanzado. ¿Y de qué manera nosotros como fisioterapeutas repercute esto? Porque cuanto más avanzado sea el cáncer, los tratamientos van a ser más agresivos. Es decir, si por ejemplo yo tengo una paciente con cáncer de mama en estadio 1, le pueden hacer una cirugía conservadora, es decir, no hacerle una mastectomía. Pero si me llega una paciente en estadio 3, esta paciente va a tener que llevar probablemente quimioterapia, cirugía, radioterapia, y esto sumado, estos tratamientos que les dan a la paciente, generan una serie de disfunciones que se ven a lo largo del tiempo y a lo largo de los años, ¿no? Ahora, ¿por qué llega un paciente avanzado? Ya son temas ampliamente conocidos. Falta de especialistas en las regiones del país. Hay un acceso muy limitado de la población más vulnerable hacia los tratamientos médicos. Y aunque tengamos la cobertura del SIS que les cubre al 100% el costo de los tratamientos, el desplazarse, por ejemplo, desde su lugar de procedencia hacia la capital
pagar alojamiento, pagar transporte, pagar la alimentación, genera un costo que ellos muchas veces no lo pueden solventar, ¿no? Y como les había mencionado, una de las neoplasias más frecuentes, si tomamos a la población en general, es la de estómago. ¿Por qué es la de estómago? Mala calidad de los servicios de agua, por ejemplo, no tenemos agua. Muchas poblaciones que no tienen agua potable, que tienen aguas hervidas o que tienen agua acumulada y que tienen que cocinar con esa agua o que tienen que lavar sus vegetales con esa agua, ¿no? Muchas veces la manipulación, la mala manipulación de los alimentos también genera la aparición del Helicobacter pylori también, ¿no? Entonces, todo esto va a provocar que el cáncer de estómago sea uno de los más frecuentes en nuestro país y lastimosamente llegan en estadios avanzados. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una gastritis, tiene un malestar, se toma la hierbita, se toma la sal de Andrews, se toma esto, se toma aquello, y cuando ya no puede controlar los síntomas es que recién acude al médico, al especialista, y muchas veces ya en una etapa mucho más avanzada, ¿no? Vemos entonces que la incidencia del cáncer en Perú está en aumento y esta tendencia continúa en alza, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Que el cáncer va a ser una de las más frecuentes patologías con las que nosotros o los profesionales de la salud vamos a tener que tratar, vamos a tener que tener como pacientes a estas personas que han tenido un episodio de cáncer y que han quedado muchas veces, y hemos visto que hay un 70% que tiene una afectación motora, emocional, que conlleva pues a que la persona tenga una baja calidad de vida. En 2021, por ejemplo, el Ministerio de Salud reportó los nuevos casos que fueron registrados en el primer trimestre. Y lo que llama la atención es que el 61% de los casos estaban en estadios 3 y 4, y es lo que les estaba indicando hace un momento. Estadios avanzados son los que vamos a encontrar en nuestra población. Si ustedes se fijan en la visión y en la misión del INEM, la visión del INEM empieza con que quisiera, ¿cuál es su visión? Un país libre de cáncer avanzado. No de cáncer, dice, sino un país libre de cáncer avanzado. Porque eso es lamentablemente nuestra realidad. Los pacientes que son detectados con esta patología, la mayoría de las veces ya están en estadios avanzados. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento oncológico? Cuando se inició el tratamiento del cáncer a principios del siglo XX, ¿no? Empezaron con la radiación, empezaron solamente la cirugía y la radiación. A mitad del siglo XX, la quimioterapia toma relevancia en el tratamiento oncológico. A finales del siglo XX se incluye la inmunoterapia y se incluye la hormonoterapia también como coadyuvantes en el tratamiento oncológico. Pero todas estas modalidades de tratamiento tienen alguna afectación sobre la funcionalidad del individuo, inclusive la inmunoterapia, la hormonoterapia, que supuestamente son tratamientos menos agresivos, afectan la funcionalidad de la persona. Para determinar el tipo de tratamiento que se va a adoptar para un paciente. Primero, el tipo de célula, es decir, el tipo histológico de carcinoma que presenta el paciente. ¿Dónde está ubicado y de qué tamaño es el tumor? ¿Y hasta dónde llegó la enfermedad? Ahora,
como dice aquí, el estado fisiológico y psicológico y las necesidades expresadas del individuo también van a determinar el tratamiento. Si, por ejemplo, yo tengo una persona de 80 años que le da un cáncer, el médico valora, sopesa cuán efectivo va a ser para ella un tratamiento de quimioterapia. Por ejemplo, si existe una paciente de 20 años, de 25 años, que tiene una expectativa de vida larga, entonces los médicos se van a asegurar o van a querer de que tenga la mayor cantidad de sobrevida posible. Por lo tanto, el tratamiento que le dan a la persona A frente al tratamiento que le dan a la persona B, a pesar de que podría ser la misma patología, son totalmente diferentes. ¿Ya? Como les indicaba hace un momento, la cirugía, la radio, la quimio, la inmunoterapia, la hormonoterapia, van a afectar la funcionalidad de la persona. Y lógicamente que esto también afecta la calidad de vida. Porque una persona que, por ejemplo, toma hormonoterapia, que es un tratamiento de 5 años, de 10 años, va a ver cómo se va afectando, por ejemplo, todo el colágeno de su organismo, cómo se afecta el calcio de su organismo. Entonces, vamos a encontrar dolores osteoarticulares, vamos a encontrar alteraciones vasculares que van a representar o van a afectar la calidad de vida de la persona. ¿Qué vamos a encontrar en un paciente oncológico? ¿De qué manera se va a ver afectado un paciente oncológico? Si hablamos de la parte motora, de la funcionalidad, vamos a ver que la mayoría de ellos va a presentar fuerza muscular disminuida, ya sea por los corticoides que está tomando, ya sea por el reposo prolongado en cama, ya sea porque estuvo en la UCI. Puede ser que haya hecho una metástasis a nivel vertebral con compresión medular que genere una paraparesia, ¿no? O una paraplegia inicial que conforme se revierte la compresión medular, esto va cediendo, pero de todas maneras hay una afectación o hay una compresión, un desplazamiento en masa, así por un tumor cerebral, o el paciente empieza a presentar problemas vasculares como el linfedema que genera una atrofia muscular además. Vamos a encontrar por ello la fuerza muscular disminuida, ¿no? Vamos a encontrar el rango de movimiento disminuido, primero por dolor, ¿no? Posturas antálgicas, por cirugía, por la radiación. Existe lo que se conoce como fibrosis inducida por radioterapia, que genera una disminución de la elasticidad del tejido blando, no solamente de la parte muscular, estamos hablando de la fascia, estamos hablando del tegumento, por ejemplo. Esto va a traer como consecuencia la aparición de contracturas y si esto se agrava más, una retracción. Además, la disminución de rango de movimiento contribuye a la aparición del linfedema en el caso de miembro superior o de miembro inferior. Va a traer como consecuencia también una osteoporosis y puede llevar esta disminución de rango de movimiento a que en algún momento quiera hacer un esfuerzo a la paciente y pueda fracturarse. Vamos a encontrar resistencia disminuida. Va a haber una afectación de la parte cardiovascular, de la parte respiratoria, que genera que el paciente tenga una resistencia y su capacidad aeróbica disminuida. Vamos a encontrar alteración de la coordinación, del equilibrio y la marcha, sobre todo en aquellos pacientes que tienen afectaciones neurológicas por un tumor del sistema nervioso central o por neuropatías periféricas, o porque estuvo mucho tiempo en reposo.
Muy bien. Entonces, si vamos a tener un nivel de actividad disminuida, ya sea por el sedentarismo, por la hipoactividad, por el reposo, la inmovilidad, me va a llevar a una disminución de la función cardiovascular. Y esto también a su vez me va a llevar a disfunciones musculoesqueléticas, respiratorias, digestivas, renales, ¿no? Y este síndrome, y todo esto me va a condicionar a que el paciente esté más sedentario, menos activo, hipoactivo, y pueda llegar a lo que se conoce como síndrome de inmovilidad. Y se vuelve un círculo vicioso. Se vuelve un círculo vicioso. Además, la mayoría de las veces nuestros pacientes que están en cama afectados por una enfermedad oncológica, y yo lo comprendo, la familia dice, no hagas nada, quédate ahí, no te muevas, le llevan la comida al cuarto, le llevan la comida a la cama, lo ayudan en la ducha, cuando se debería buscar la mayor independencia funcional y que el paciente esté activo. Pero eso lo desconocen. Y hay muchos profesionales de la salud que también desconocen. Por lo tanto, ¿qué vamos a buscar como profesionales nosotros? Una mayor sobrevida en los pacientes. ¿Y qué mejora esta sobrevida? ¿Cómo podemos contribuir a esta sobrevida? Primero, con una prevención y detección temprana de la enfermedad. Nosotros somos profesionales de la salud y debemos hacer prevención de primer nivel, como que fomentar los estilos de vida saludables, fomentar el autoexamen de mama, por ejemplo, los controles periódicos, las mamografías en las mujeres, el tacto rectal en los varones. Después de los 40 años o cuando hay una persona que tiene problemas digestivos, una endoscopía, una colonoscopía en las personas mayores de 50 años. Tenemos que, como profesionales de la salud, generar la prevención, estilos de vida saludables y detección temprana. Si se busca eso, además con un tratamiento integral, se van a poder detectar inmediatamente cualquier alteración o comorbilidad que se pueda presentar en el paciente y tratarlo inmediatamente para que no lo lleve a una disfunción mayor. De esta manera es que nosotros, como profesionales de la salud, como fisioterapeutas, contribuimos al tratamiento oncológico. Porque nosotros vamos a ser las personas que vamos a prevenir, no el cáncer, pero vamos a prevenir que, por ejemplo, una persona que empieza un tratamiento oncológico genere una comorbilidad que pueda agravar su cuadro existente. No prevenimos el cáncer, pero sí generamos estilos de vida saludables para que las probabilidades de desarrollar una enfermedad oncológica puedan disminuir. Es así que, por ejemplo, para el manejo del cáncer de mama, el propio Ministerio de Salud redactó este cuadro en el que indicaba que inicialmente el tratamiento del cáncer de mama, por ejemplo, era exclusivamente del cirujano. Y ahora, en esta nueva era, el tratamiento es multidisciplinario. Es decir, que abarca todas las disciplinas, la nutrición, la parte psicológica, también la parte cardíaca, la parte pulmonar, todos están involucrados en el manejo del paciente oncológico. El ejercicio está relacionado directamente con la sobrevida de muchos cánceres, como por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, el cáncer renal, el cáncer de ovario.
cuanto más nos movamos, cuanto más ejercicios, nuestras probabilidades de contraer una enfermedad oncológica disminuyen y nuestras probabilidades de una sobrevida en aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad oncológica aumentan. Es un cuadro muy interesante que es una línea del tiempo de la enfermedad oncológica. Y aquí quiero que observen cómo los estilos de vida saludables, y dentro de los estilos de vida saludables está el ejercicio y la actividad física, contribuyen a que el cáncer disminuya la probabilidad de contraerlo, y si lo contraes, porque tiene que haber la conjugación de los factores genéticos con los factores ambientales para el desarrollo de un cáncer. Pero si hay alguna persona que ya lo desarrolló, estos estilos de vida saludables van a contribuir aún a llevar mejor el tratamiento oncológico, a que el tratamiento oncológico sea mucho más efectivo que aquella persona que no tuvo estos estilos de vida saludables. Si, por ejemplo, tenemos una persona que fue sedentaria, que es diabética o que tiene hipercolesterolemia, que tiene problemas vasculares, cuando realice un tratamiento oncológico, estos problemas se van a agravar y van a representar una mayor comorbilidad para el paciente. Pero si tenemos una persona que ha sido activa, que ha hecho ejercicio en forma regular, no le va a afectar tanto los tratamientos oncológicos, por el contrario, va a ser mucho más efectivo. Y cuando termine el tratamiento, en la sobrevida ocurre lo mismo. Hay múltiples estudios que determinan que las personas que hacen actividad física y ejercicio tienen mayor sobrevida frente a aquellas que no lo hacen, que no lo realizan. ¿Y qué actividad física, qué ejercicio debe hacer una persona? Tiene que ser individualizado, y eso es lo que siempre yo comento con mis médicos. Y les digo, ustedes le dicen caminen, pero no le explican cómo realizar la caminata, por ejemplo, como ejercicio. Y si tenemos una persona que nunca ha hecho ejercicio, que a veces yo las bromeo, les digo, no has hecho ejercicio desde que saliste del colegio. Entonces, tenemos que buscar estrategias que generen que esta persona empiece a desarrollar o a realizar ejercicios. ¿Pero qué ejercicios? Tiene que ser totalmente individualizado. Tiene que ser individualizado de acuerdo a las características de la persona, de la patología, del tratamiento que ha recibido. No es un ejercicio en general, sino que tiene que tener unas características especiales para determinar qué es lo que más va a beneficiar a esta persona. La inmovilidad, la hipoactividad en un paciente oncológico lo lleva directamente a la muerte. Aumenta sus probabilidades de mortalidad, porque los tratamientos son tan agresivos que la única defensa del paciente es el movimiento contra estos tratamientos. Si una persona es hipoactiva, no realiza ejercicios, por ejemplo, una de las comorbilidades frecuentes que suelen presentar son neuropatías a nivel periférico, tanto en manos como en pies. Puede presentar incontinencias urinarias, dolores articulares, puede afectarle la parte cognitiva. Hay mucha pérdida de memoria, por ejemplo, memoria reciente. Puede llevarlo a cuadros de ansiedad y depresión, que agravan aún más la condición física del paciente. Por lo tanto, un paciente que pasa un tratamiento oncológico puede presentar fatiga, va a presentar dolor, va a presentar disfunción cognitiva, va a presentar alteración del estado emocional, va a presentar trastornos nutricionales, que no solamente se presentan como consecuencia del tratamiento,
sino que muchas veces vienen desde antes de iniciado el tratamiento oncológico. Va a presentar disfunciones producidas por el tratamiento. Todo este cuadro se desarrolla en los pacientes oncológicos. De la totalidad de las muertes por cáncer, 1/3 está relacionado con la hipoactividad y con los problemas dietéticos. Los problemas nutricionales se presentan desde antes de que inicie el tratamiento. Es lógico, el estado emocional también. A mí me dicen, tengo cáncer, no voy a ir a comerme un pollo a la brasa. La mayoría de las veces los pacientes empiezan a ver afectado su estado emocional, pierden el apetito, no comen y ahí empiezan los problemas nutricionales. O se ocurre lo contrario, tienes cáncer y con total desconocimiento la familia, no comas esto, no comas aquello, que la carne roja, que esto, que aquello, y lo que hacen es desnutrirlo. Le dan puro brócoli, es lo que decía un médico, un amigo mío, le dan puro brócoli, ni que fuera vaca. Cuando ya tiene el cáncer y lo que necesita el paciente es una alimentación saludable, con bastante proteína animal para hacerle frente al tratamiento que va a llevar. La proteína animal es la única defensa, es para evitar que se produzcan estos trastornos nutricionales. Por lo tanto, ¿cómo intervenimos? Vamos a intervenir nosotros con los pacientes oncológicos. Les dije inicialmente, haciendo promoción de la salud. Este es un cuadro que hizo una amiga mía, Anke Berman, que deben haberla escuchado, que trabaja en el INCA Brasil. Inicialmente, haciendo promoción de la salud. Si el paciente ya está con una enfermedad oncológica, tenemos que hacer un rastreamiento y detección precoz de las afecciones que puedan generar disfunciones en el paciente. Tenemos que evaluarlo desde la parte respiratoria, desde la parte motora, para prevenir que haga disfunciones mayores como consecuencia de los tratamientos oncológicos. Y si ya desarrolló estas disfunciones, tratarlas, hacer el tratamiento respectivo. Por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar con la radioterapia? Les dije inicialmente, la mayoría de los pacientes va a presentar fibrosis de los tejidos blandos. Hablamos de músculo, hablamos de fascia, hablamos de tegumento, que pueden generar una restricción de movimiento, que también puede generar la radioterapia porque produce esclerosis de los vasos linfáticos y esclerosis de los capilares sanguíneos, puede presentar edema. Si fue irradiada la zona del tórax, va a haber fibrosis también pulmonar que genera una disfunción de tipo respiratorio. Las quimioterapias producen neuropatías periféricas, manos, pies, sobre todo la de tipo sensitivo. Produce fibrosis pulmonar. Hay quimioterápicos fuertes que van a producir miocardiopatías. Y puede presentarse también miopatías y osteoporosis por los corticoides porque las quimioterapias llevan un alto contenido de corticoides también. Y las cirugías que pueden generar secuelas sensoriales, sí. Respiratorias, sí. Vasculares también. Secuelas motoras también. Eso es lo que vamos a encontrar, como les decía inicialmente, son los tratamientos los que nos van a provocar disfunciones en el paciente oncológico. ¿Cuál sería nuestro papel? Este es un enunciado del INCA de Brasil, que habla sobre la fisioterapia oncológica. Indica que es preservar y mantener la integridad cinético-funcional de los órganos y sistemas. Ojo, que aquí estamos hablando, y quiero que lo entiendan bien, dice preservar y mantener. ¿Por qué? Porque yo no voy a fortalecer en el paciente que ya está en tratamiento.
Yo voy a mantener lo que tiene en el momento. ¿Ya? Mantener, preservar, evitar el deterioro. Una vez que termina el paciente el tratamiento oncológico, ahí sí puedo mejorar. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no le exijo a un paciente que está en tratamiento? Si yo tengo un paciente, por ejemplo, lesionado medular, o un paciente amputado, le digo, sí, dale, tú puedes, hazlo, etcétera, y le exijo. Pero ¿por qué no lo puedo hacer en un paciente oncológico? Porque lo llevo a la fatiga. Y luego sacarlo de la fatiga es un tratamiento muy largo. Por eso es que se dice preservar y mantener, prevenir y tratar las disfunciones físicas y respiratorias que se producen como consecuencia de la evolución del tumor o de los tratamientos antineoplásicos. ¿En qué momento debemos intervenir? En todo momento. Si tenemos un paciente que ha sido diagnosticado, antes de empezar los tratamientos, podemos hacer con ellos una evaluación y lo que se conoce como una prehabilitación. Durante el tratamiento oncológico para preservar y mantener. Y después del tratamiento oncológico para mejorar la sobrevida. Esa es nuestra intervención con el paciente. Por eso es que con un paciente oncológico no se puede decir 10 sesiones, 15 sesiones. No. Recuerdo mucho que una persona del ministerio fue una vez al INEN y pretendía, y me decía, pero en 10 sesiones tiene que haber resultados. Pero es que yo acompaño al paciente en todo momento, durante todo el tratamiento. No puedo determinar que en 10 sesiones se acabó su tratamiento fisioterapéutico. Eso no es como la fisioterapia convencional. Yo tengo pacientes que tienen años y que siguen acudiendo como un mantenimiento. Tuve una paciente que tuvo una plexopatía braquial y que demoró 10 años en recuperar. 10 años. No podemos ponerle fecha de caducidad a la intervención fisioterapéutica en un paciente oncológico. Porque, vuelvo a repetir, es de acuerdo a las características del paciente, a las características del tratamiento que está llevando. Por lo tanto, lo ideal sería que nosotros hiciéramos una prehabilitación. Hay un estudio que determina o determinó que entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento hay un tiempo. Inclusive lo pusieron como unos de 30 a 60 días. En que el paciente estaba haciéndose exámenes, ya tiene el diagnóstico, pero estaba haciéndose exámenes, por ejemplo, para entrar a cirugía o para iniciar la quimio. Ese tiempo deberíamos aprovecharlo para hacer una prehabilitación. Evaluar al paciente funcionalmente, determinar en qué adolece y empezar a prepararlo para el inicio del tratamiento. Durante el tratamiento, como les indicaba hace un momento, mantener la función respiratoria, mantener las funciones físicas. El paciente presenta secuelas, tratar las secuelas para recuperar la función física y prevenir recurrencias. Prevenir que vuelva o que esta secuela se haga mucho, que genere no una disfunción, sino una discapacidad, por ejemplo. Vamos a encontrar que comúnmente va a presentar secuelas de tipo respiratorio. Un paciente, por ejemplo, aquí de cabeza y cuello, que es irradiado a nivel de cara, lo primero que vamos a encontrar nosotros es el trimus.
¿Mm? Vamos a encontrar trimus, vamos a encontrar retracción de la musculatura cervical, vamos a encontrar edema, vamos a encontrar dolor, además de que va a presentar otras afecciones, como por ejemplo la caries dental, la resequedad bucal, la pérdida del epitelio de la cavidad bucal, etcétera, etcétera. Lo que lleva también a la disminución de la alimentación. Es un trabajo integral el que se realiza. Otra de las secuelas que comúnmente encontramos también es el linfedema. Aunque ahora, con la biopsia de ganglio centinela, ha disminuido las disecciones radicales de axila, de todos modos se siguen presentando. ¿Por qué? Por lo que les indiqué inicialmente. Las pacientes llegan en estadios avanzados. Por lo tanto, el tratamiento oncológico tiene que ser más agresivo. Eso implica sacada de ganglios, eso implica radiación. Eso implica que la paciente tome hormonoterapia por 5 o 10 años. Y esto genera también alteraciones de tipo vascular. Si es una paciente que llega en estadios avanzados, tiene que hacer quimio, tiene que hacer radio, su sistema cardiorrespiratorio se va a ver afectado. O puede ser que la función cardíaca se afecte y la paciente haga una cardiopatía. ¿Mm? Eso es lo que presenta. Por lo tanto, como secuelas, tenemos también que saber identificarlas y tratarlas. El linfedema, por ejemplo, es una de las patologías que vamos a encontrar tanto en miembro superior, miembro inferior, como lo vamos a encontrar en cara. A pesar que los tratamientos han avanzado con respecto a tratamiento oncológico, el tratamiento conservador del linfedema, que es la terapia descongestiva compleja, sigue siendo el gold estándar. A pesar que ahora existe la cirugía, pero la cirugía por sí sola no es una solución para el linfedema. La cirugía sigue recurriendo al tratamiento descongestivo complejo para el manejo del linfedema o para que su cirugía sea exitosa. Nadie, no hay nada que hasta el momento reemplace la labor del fisioterapeuta en el manejo del linfedema. Otra de las cosas también que como fisioterapeutas nosotros trabajamos con los pacientes es lo que se denomina ahora el ejercicio oncológico. Y el ejercicio oncológico es aquel que nosotros vamos a trabajar con los pacientes para introducir un adecuado y racional programa de ejercicios que sea totalmente individualizado, de acuerdo a la capacidad funcional del paciente. Por eso es que les decía, muchas veces converso con los médicos y les digo, no puedes mandarla a bailar, porque muchas veces le dicen, anda baila, anda camina, anda nada, anda es. Pero tiene que haber una evaluación para ver cuál es la capacidad funcional de la paciente. Una de nuestras herramientas, las más sencillas que podemos utilizar con ellos, es el test de caminata de 6 minutos, que nos va a dar una idea de cuál es la capacidad funcional del paciente. Y en base a eso, podemos realizar un programa de ejercicios. Pensando, porque además la mayoría de las pacientes que están en tratamiento oncológico siempre están con un control cardiológico. Para determinar los ejercicios o una indicación FIT. ¿Qué implica? Que el ejercicio tiene que tener una frecuencia determinada, una intensidad determinada, un tiempo estimado y qué tipo de ejercicio va a ser. Se tiene que evaluar al paciente para poder indicarle un ejercicio con estas características. ¿Y quién evalúa al paciente? Nosotros. ¿Qué evaluamos nosotros? Nosotros no hacemos diagnóstico. Siempre le digo eso a mis alumnos. Nosotros evaluamos funcionalidad. Y en base a eso es que prescribimos el ejercicio.
Con todo lo que hemos hablado el día de hoy, nos queda que, por ejemplo, la intervención fisioterapéutica en pacientes oncológicos me va a ayudar a la prevención y disminución de los factores de riesgo que pueda generar en el paciente alguna comorbilidad, además de la que ya presenta. Vamos a ayudar a prevenir las complicaciones y las pérdidas funcionales. Mejoramos la adherencia al tratamiento oncológico. Esto es totalmente cierto. Si un paciente no camina, es hipoactivo, no va a querer seguir con el tratamiento oncológico. Se siente mal y ya no quiere hacer quimio, ya no quiere hacer radio, no quiere hacer aquello. Pero si hay un paciente que está en buena actividad, con buena capacidad física, va a continuar su tratamiento. He visto a lo largo de todos estos años muchos pacientes que han rehusado continuar con los tratamientos porque les provocaba dolor, porque les provocaba, les hinchaba las piernas, porque le dolían las manos, porque un sinfín de cosas. Cosas que son controlables con nuestra intervención. Por lo tanto, vamos a ayudar a que el paciente tenga una mejor adherencia al tratamiento oncológico. Vamos a reducir las morbilidades que pueda presentar. La mayor morbilidad que presenta un paciente oncológico son las de tipo respiratorio. Si ayudamos a tener una buena capacidad respiratoria, vamos a prevenir que este paciente haga cuadros de neumonía, por ejemplo. Vamos a mejorar la funcionalidad durante y después de los tratamientos, por lo tanto mejoramos la calidad de la vida y también la calidad de la muerte. Si el paciente se tiene que ir con dignidad, sin sufrir, sin estar totalmente dematizado. Y también ayudamos a la reducción de la mortalidad. Por lo tanto, nosotros, profesionales de la salud, jamás debemos dejar de aprender. Y como dice un amigo, es un reconocido psicoterapeuta mexicano, si te cansas, aprende a descansar, no a renunciar. Muchas gracias, estoy abierta a todas sus preguntas que puedan formularme. Muy bien. Excelente ponencia, doctora Mabel Cornejo. Muy bien, excelente. Me encantó, he aprendido. ¿Alguna pregunta que deseen hacerle a la doctora? ¿Alguna pregunta? Podemos levantar la manito si desean hacer alguna pregunta. ¿Todo está claro? A ver, Edith Castañeda y Andrea. Andrea está haciendo una pregunta y Edith ha levantado la mano. A ver, escuchemos a Edith. ¿Puedes prender tu audio, Edith? Buenas noches. Bueno, Buenas noches, primero Edith. felicitar la excelente ponencia, darnos los alcances, lo que es la fisioterapia oncológica, ya que muchas personas pues desconocen que también durante este proceso pues necesitan terapia, ¿no? Mi consulta es, ¿después de cuánto tiempo, por ejemplo, de una operación de mamas, el paciente puede ya iniciar lo que es la fisioterapia y cómo sería el abordaje? Muchas gracias. Bueno, después de una cirugía de mama va a depender mucho del tipo de cirugía. Si tenemos una cirugía conservadora o si tenemos una cirugía con reconstrucción, que es lo que últimamente se está haciendo con mayor frecuencia. Por lo general se tiene que respetar los tiempos de cicatrización. Recordemos que para la cicatrización tenemos 3 tiempos: la etapa inflamatoria, la proliferativa y la de remodelación, ¿no? Entonces, cuando nosotros como fisioterapeutas queremos hacer una intervención, tenemos que trabajar desde la etapa, finalizando la etapa proliferativa y entrando a la remodelación, que vendrían a ser de 2 a 3 semanas posterior a la cirugía. Pero hay muchas cosas que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando le sacaron el hemosut, es decir, los drenes, si ya la paciente no tiene seroma,
Si no tiene ningún seroma, se puede empezar a trabajar. Ahora, no es un trabajo activo todavía. Si tenemos, por ejemplo, siempre empezar con drenaje linfático, porque es el sistema linfático el que se va a ver más afectado. Si tienes una mastectomía que está con reconstrucción, el tiempo para iniciarlo es aún mayor. Tenemos que esperar por el tiempo que tiene el expansor que por lo general le pone para evitar que se desplace, para evitar que se movilice, se tiene que esperar por lo menos un mes, ¿no? Entonces, no es, lo que quiero que entiendan es que el tratamiento fisioterapéutico siempre va a ser individualizado, no es un protocolo, no es un protocolo que me diga, ya, tal cosa lo empiezas tal, no, porque tenemos que ver, por ejemplo, el tipo de cirugía, si le sacaron ganglios linfáticos, cuánto tiempo estuvo el Lemosud, si tiene reconstrucción o no, ¿no? Entonces, todos estos aspectos se tienen que evaluar antes del inicio. En promedio, 2-3 semanas, y el tipo de tratamiento que vamos a hacer también va a depender de la evaluación que hagamos con la paciente. ¿Mm? Muy bien. Hay una preguntita aquí, El doctora, dice paciente con cáncer de cervix, el abordaje, ¿cómo sería? A ver, eso. el cáncer de cervix, vuelvo a repetir, los tratamientos son individualizados. La paciente tuvo disección ganglionar, la paciente tuvo cirugía, la paciente le hicieron radioterapia. Tenemos que saber qué tipo de tratamiento recibió la paciente para poder decidir cuál va a ser mi intervención fisioterapéutica con ella. Bien. Pasamos entonces, muchísimas gracias, doctora. Vamos a pasar a la presentación de nuestro programa de fisioterapia oncológica. Pero antes quiero recordarles, estimados participantes, que ustedes están encontrando aquí un link. Este link es para que cuando terminemos, ustedes puedan recibir un certificado de asistencia de asistencia de nuestro webinar. ¿Ya? Entonces pueden completar este link para que ustedes reciban su certificado. ¿Ya? Entonces comenzamos. Miren, vamos a ver, aquí tenemos una frase muy importante, nuestro compromiso o un compromiso con la excelencia. Y aquí está una interrogante, ¿no? ¿Quiénes somos? La Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener forma parte del grupo Wiener. Wiener Carrión, con más de 50 años de experiencia como grupo y 13 años como escuela de posgrado, brindando así una preparación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Contamos con maestrías, segundas especialidades, diplomados, programas de especialización, pasantías internacionales, formación corporativa a medida in-house. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Nosotros tenemos un prestigio de más de 26 años de experiencia como universidad y 13 años de experiencia como escuela de posgrado en diferentes áreas de conocimiento. Contamos con docentes calificados. Hoy día hemos escuchado a nuestra doctora Mabel Cornejo. Es una especialista en lo que es la oncología, la fisioterapia oncológica. Por eso que nosotros aquí lo comentamos y lo tenemos muy en cuenta, que nuestros profesores son con amplia experiencia en el área de su competencia, especialistas e investigadores también de RENACYT para una sólida formación académica. En cuanto a las certificaciones y reconocimientos, recibimos el licenciamiento institucional por SUNEDU y el certificado de calidad ISO 9001. Contamos con convenios institucionales y networking, alianzas estratégicas y convenios con más de 100 instituciones, entre universidades, institutos, organizaciones, empresas nacionales y extranjeras. Nuestra malla curricular constantemente se está innovando. Los planes de estudio desarrollados bajo un enfoque teórico-prácticas con enfoque holístico.
Y asimismo, nuestro enfoque es humanista y de responsabilidad social. Formación de profesionales íntegros con vocación de servicio hacia la comunidad. Contamos con convenios con instituciones que albergan a poblaciones vulnerables como Mundo Libre, INAVIF, Inspira, PAMS, entre otros. Ahora, nuestro programa de especialización de fisioterapia oncológica. ¿Cuál es el objetivo de este programa, estimados participantes? Que es una especialidad que tiene como fin prevenir, tratar y o resolver las secuelas del proceso y el tratamiento oncológico, mediante técnicas de fisioterapia que incluye la actividad física terapéutica. Los profesionales adquieren los conocimientos y técnicas especializadas en fisioterapia oncológica y su abordaje interdisciplinar de la enfermedad para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de su entorno. Ahora, ¿a quiénes está dirigido? A bachilleres y licenciados en tecnología médica, terapia física y rehabilitación. ¿Y cuáles son los beneficios de este programa? Es un programa innovador y especializado. La metodología es teórico-práctica con un enfoque global del paciente oncológico. El programa es impartido por expertos del más alto nivel y calidad académica. La retroalimentación hay una retroalimentación constante, investigación y actualización de contenidos académicos, y la educación personalizada y tutoría permanente. Nuestros planes de estudio, ustedes van a encontrar 4 módulos en ese programa de especialización. En el primer módulo, la asignatura es Fundamentos de la Fisioterapia Oncológica. En el segundo módulo, la asignatura cuyo título es Evaluación Fisioterapéutica de Paciente Oncológico, Criterios y Prescripción de Ejercicios. El tercer módulo, Intervención Fisioterapéutica en el paciente oncológico y poscirugía oncológica. Y en el cuarto módulo, Fundamentos Fisioterapéutica en el linfedema y otras complicaciones. Como ustedes están viendo, es un programa muy completo. Y nuestra plana docente, acabamos de estar con nuestra doctora María Belinda Cornejo Martínez. También contamos con el doctor Juan Carlos Aro, con la magíster Cecilia Gordillo Rossi, el licenciado Vicente Paul Cairapoma Blancas. Todos son especialistas, tienen maestría, tienen un doctorado. La magíster Cecilia Gordillo, su maestría es Administración de Negocios, ¿no? Un MBA, diplomados en intervenciones tempranas y motricidad orofacial, formación en drenaje linfático, manual y según la metodología Boder, cursos avanzados en fisioterapia oncológica y tratamiento fisioterapéutico en cáncer de mama en Chile. Entonces, como ustedes están viendo, todos son expertos, especialistas en cuanto a la rama de fisioterapia oncológica. Ustedes van a obtener al final de haber completado sus 4 módulos una certificación, y la certificación va a ser con el título Programa de Especialización en Fisioterapia Oncológica, otorgado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Y aquí tenemos la información general. Cuando iniciamos? El 30 de septiembre, ya estamos casi en nada, la próxima semana ya estamos iniciando esta especialización. Nuestra modalidad es 100% virtual. La duración es de 4 meses. Las clases son semanales, los sábados, de 3 a 6 de la tarde. Los requisitos para que ustedes se puedan inscribir, para que ustedes se puedan matricular, es contar con el DNI o pasaporte vigente o carnet de extranjería. Luego, una copia de grado o título profesional universitario o carrera técnica, la solicitud de inscripción debidamente llenada y su constancia de pago. Y aquí le doy el pase a nuestra ejecutiva, la señorita Kelly. ¿Sí, Kelly? Sí, buenas noches, Sí. ¿cómo están? Claro,
Efectivamente, Perdón. sí, no sé. Sí. Efectivamente, nuestro programa está iniciando ya el 30. Las clases son todos los sábados, en este caso. Duración de 4 meses y es de forma virtual. Bien. Ahorita tenemos el costo regular total del programa es 2.500 soles. Este monto se puede poder pagar fraccionado. Usted paga un derecho de admisión o de inscripción de 300 soles como pago único y la diferencia se fracciona en 4 cuotas, cada una de 550 soles. Bien, pero nosotros igual contamos con distintos tipos de convenios, en este caso convenios corporativos, convenios con los colegios, ¿no? Con el Colegio de Tecnólogos, y bueno, si usted, convenios con el BINSA, ¿no? Si usted tiene algún tipo de convenio, nosotros le podemos otorgar un 15% de descuento y el monto baja de 2.500 a 2.172. Sigue pagando la misma inscripción, que es 300 soles, pero la cuota baja de 550 a 468. Por otro lado, si usted ya es exalumno de nuestra casa de estudios, Universidad Wiener, como exalumno el descuento puede ser un poquito más, se le brinda un 20% de descuento sobre la cuota. Bien, en este caso cualquier consulta, cualquier duda, no duden en escribirme, igual yo les dejé un mensajito justo hoy para su conexión, me pueden escribir al WhatsApp, igual estoy en contacto con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Kelly. Seguimos. Entonces, como ustedes ya han visto, ahí está el teléfono de nuestra asesora de ventas, la asesora educativa de posgrado, que libera, repito su número para que ustedes se puedan contactar con ella, 924-804-194, y acá está su correo corporativo, kelly.vera@ubiner.edu.pe. Bien, entonces creo que con esto estamos dando por finalizada nuestra presentación. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que ustedes quisieran hacer, estimados? No se olviden de completar, por favor, para que el link que se les está enviando para que ustedes obtengan su certificado de asistencia de este evento tan importante. Yo sé que es muy importante para todos ustedes. Nuestra doctora de repente quiere decir algo, algún mensaje, doctora Mabel Cornejo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Solamente sí, para escuchamos. invitarlos a todos, hacerles recordar de que siempre nos vamos a topar con pacientes oncológicos en el desarrollo de nuestras carreras, el desarrollo de nuestra profesión. Importante saber cómo manejarlo. Importante saber de conocer la patología. Realmente no es que van a aprender una técnica fisioterapéutica nueva, sino que van a conocer la patología y van a conocer cuáles son las consecuencias, cómo afecta la funcionalidad, y desde ese punto de vista nosotros con nuestra formación podemos hacer una intervención oportuna. Muchísimas gracias, doctora. Acá hay una señorita, Lisbeth, que ha levantado la mano. ¿Desea hacer alguna pregunta? Ya para terminar, para concluir. Sí, licenciada, Sí. buenas noches. ¿Cómo estás? Disculpe, una pregunta sobre los requisitos que usted está pidiéndonos para poder acceder a al pago que se va a realizar. En lo que es en foto no lo vi bien, quisiera que lo pongas para tomarle una capturita. Por favor. Ya, tú quieres que te comparta aquí, ¿no? Ya, te comparto. ¿Eso es lo que tú quieres? En pantalla. ¿Esto? ¿Cuál quieres? Ahí está esa. ¿Esa? Ya, ahí está. Licenciada, la otra, esa ya la encontré. ¿Esta? No, la otra, retroceda uno más. Ahí Uno está. más, uno más, maestra. Por favor. Ahí está, sí, esta es. Ay, no. Esta es, esta. Esa. Disculpe. Ya en caso de carnet de extranjería, mira, yo soy de Perú. DNI, nada más. DNI nada más. Nada Vale. más tu DNI. Tú eres peruana, tu DNI. Con eso te Ok. inscribes. ¿Ya? Con Ya. tu DNI nada Muchas más. gracias. Ok, gracias. ¿Listo? Ya.
Muchísimas gracias también a ustedes. Ahora, para poder despedirnos ya, sí, les podría, por favor, les solicito que prendan su camarita para poder tomar una pantallita, un sprint de pantallita y publicarlo. ¿Podría ser? A ver, prendemos las camaritas un minuto para poder tomar yo una captura de pantalla. Excelente, muchísimas gracias. Excelente, muy bien. Entonces vamos a tomar una captura de pantalla para poder mostrarlo a la sociedad. Bienvenidos jóvenes y los esperamos muy pronto aquí en la Universidad Norbert Wiener, su casa de estudios. Muchísimas gracias y nos despedimos y la próxima semana estoy segura que vamos a estar comunicándonos y viéndonos nuevamente. Gracias, muchísimas gracias Kelly, gracias doctora, muchísimas gracias con todos ustedes. Gracias.